muchos les dio esperanza cuando no eran absolutamente nada, cuando no tenían nada, cuando ya sus vidas estaban quizás en un periodo de oscurantismo. Jesús apareció en sus caminos. Ahora, también hay que pensar que la época en que el Señor Jesucristo nació fue una época muy interesante, porque era una época de desasosiego social. En otras palabras, quien dominaba y quien gobernaba en el tiempo de Cristo la escena social era el Imperio Romano, y el Imperio Romano era un imperio corrupto, un imperio opresor, un imperio que exprimía a los judíos, que les sacaba hasta el último centavo con su sistema de tributos y de impuestos, pero que además de eso tenía un sistema de publicanos, eran chupasangres, eran piojos, judíos vendidos al Imperio Romano, y al mismo tiempo estos también exprimían al mismo pueblo. Si es que había pobreza, había desesperanza, la gente estaba en las calles. No es como nosotros pensamos, que todo era color de rosa, no. Venían de 400 años de silencio, 400 años en los que Dios se había callado la boca, no había vuelto a hablar, 400 años de desesperanza. Después de 400 años el ángel aparece para anunciar a Juan el Bautista, y Juan el Bautista viene como el que prepara o como el que abre el camino, como la voz que clama en el desierto, abriendo el camino del Señor y proclamando que Cristo venía, que el Salvador y que el Mesías venía. Y entonces se prende de nuevo la esperanza de los desesperanzados, se prende de nuevo en el corazón una llama de redención de Israel. Pero muchos pensaban que aquel rey y aquel Mesías vendría como el David en sus épocas de oro, cuando instauró su reino maravilloso en su palacio. Sin embargo, Cristo aparece para dar otro tipo de esperanza y para decir que el reino no era de este mundo, que aunque el reino estaba entre nosotros, su reino era un reino que trascendía las fronteras de lo terrenal, de lo material, de lo corpóreo. Era un reino que iba muchísimo más allá, y entonces muchos estaban ahora en este reino, pero la esperanza se había muerto en una cruz, había estado clavada en una cruz. Ellos lo habían visto morir, había estado allí la esperanza. Eran tiempos muy difíciles, tiempos de pobreza, tiempos de hambre, tiempos de miseria, tiempos de crisis. Miles de personas se asentaban en las calles, muchos habían perdido sus terrenos, había un fenómeno de desplazamiento como el que hay ahora. La gente salía desplazada de sus casas, desplazada de sus territorios, porque sencillamente no podían pagar más impuestos, tenían que vender lo poco que tenían y entregarlo al opresor Imperio Romano. Lo entregaban completamente todo, tenían que vender absolutamente todo. Muchos habían llegado al colmo de entregar a sus hijos como esclavos porque no tenían otra salida, otra solución. ¿Qué podía haber en el corazón de un pueblo dolido, de un pueblo resentido? ¿Qué podía haber en el corazón de un pueblo que había sido oprimido y de un pueblo que había sido sometido a las más terribles humillaciones? No podía haber sino un dolor muy, pero muy, muy profundo. Y en ese panorama, en ese sábado oscuro, muchos pensarían: ¿y ahora qué vamos a hacer? Nosotros pensamos que Él era el Mesías, que Él iba a restaurar a Israel, que Él se iba a posesionar en el trono como David, que iba a ser un nuevo rey, y ahora está muerto. ¿Qué vamos a hacer? Un sábado oscuro. Y quiero decirles, hermanos míos, en esta mañana, que la humanidad está en sábado oscuro, que nosotros muchas veces pensamos, en medio de tantas cosas, en medio de tanta desesperanza, en medio de tantas cosas terribles, vivimos entre el tiempo de la promesa y el cumplimiento. Podemos confiar, nos preguntamos, en que Dios puede hacer algo santo, algo hermoso, algo bueno en este mundo lleno de catástrofes, en este mundo que parece un sábado oscuro, en este mundo que parece un sábado triste, que está lleno de catástrofes, de terremotos. Miren lo que acabó de ocurrir en Haití. Miles de personas murieron en un terremoto. En Chile, ¿qué pasó en Chile? Terremoto. ¿Qué pasó en algunas partes de la tierra? ¿Qué está ocurriendo? Tsunamis, inundaciones, desastres, calamidades, enfermedades, pestes, destrucción, mortandad, violencia. Donde quiera que vayamos, usted prende su noticiero o prende las noticias, y en las noticias solamente hay
maldad, usted ve la maldad de los hombres y cada día es peor, cada día no es mejor, cada día no es mejor, cada día es peor, es peor, es peor. Y usted se pregunta en medio de ese sábado negro, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? Y la humanidad misma se pregunta conmovida, como en un sábado oscuro, si realmente el que murió en la cruz va a hacer algo por nosotros o va a hacer algo por la tierra. Así es que la gran pregunta es, ¿llegará el domingo algún día? Y eso se estaban preguntando precisamente dos discípulos que iban caminando hacia Emaús. Me llama la atención porque ellos eran de Emaús y probablemente habían tomado la decisión de devolverse a Emaús porque quizás ya no había más esperanza para ellos. Quizás ya estaban pensando, bueno, ya nosotros qué tenemos que hacer aquí, empaquemos nuestras maletas, ya no hay nada más que hacer, el maestro se murió, ya lo sepultaron, ya aquí no hay nada más que hacer, nos vamos para Emaús otra vez, donde volvemos a nuestra aldea. Sin embargo, en esta escena dice el texto bíblico claramente que en el camino de Emaús, mientras estaban caminando, y Emaús quedaba más o menos algunos, dice 70 estadios, algunos kilómetros caminaban a Emaús, y en ese camino a Emaús iban hablando entre sí. ¿Qué habían estado hablando ellos? ¿Qué estaban hablando? Bueno, probablemente la Biblia no lo dice, pero bueno, sí lo dice más adelante. Estaban diciendo, y ahora yo te dije que no creyéramos esa locura, Cleofás, le dijo el otro a lo mejor, porque no da el nombre del otro. Yo te dije que no pensaras en eso. Mira, ¿qué vamos a hacer? Ahora nosotros pensamos, nos la jugamos, apostamos por ese maestro que mataron y ahora está muerto. ¿Qué vamos a hacer, Cleofás? Estaban pensando tristes. Sin embargo, encuentro de manera sorpresiva que mientras iban hablando y discutiendo, además, porque no solo iban hablando, iban discutiendo, iban peleando, ¿cierto? Yo te dije, ¿cierto? Lo mejor pudo ser el reclamo de alguno. Yo te lo dije. Eso nos pasa a nosotros por brutos, por meternos a brutos, a seguir, es que a ese Jesús, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a seguir? ¿Cómo fuimos tan brutos de dejarnos engañar? Te lo dije, la esperanza mesiánica. Definitivamente estamos tan ciegos por esta hecatombe social, por esta destrucción, por todo esto que está pasando aquí, que ponemos los ojos en cualquiera. Y entonces sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Yo puedo encontrar a un Jesús que es capaz de acercarse. Yo les estaba enseñando a los muchachos ayer, les dije, nuestro Dios no es un Dios lejano, no es el Dios que muchos hoy tienen clavado en una cruz o con una barba larga, como dice una canción, una barba grande, blanca y larga, mirándonos desde arriba, acusándonos cuando nos equivocamos, esperando tirarnos un rayo como Zeus con un rayo en la mano, a ver a qué hora nos atraviesa, porque fallamos y porque somos débiles. Nuestro Dios, mis queridos hermanos y amigos, es el Dios que dice la Biblia